Pues gracias a Dios, gracias a Dios. Me paro con muchos nervios delante de ustedes. Sé que es un privilegio, pero una gran responsabilidad. Yo les comentaba que cómo es posible que gente se pare solamente a decir chistes, ¿verdad? Y solamente te saque un versículo en la Biblia. Yo tengo mucho temor y yo necesito, como ustedes, también de Dios. Yo creo que ustedes necesitan la palabra de Dios, no necesitan mis palabras, porque las palabras de Dios son las que tienen vida. La palabra de Dios es la que nos alienta, la que es poderosa, y mis palabras no sirven de nada. Estos últimos, el último mes de diciembre, hablando específicamente 15 días, fueron muy complicados en mi vida personal y familiar, y aún hay secuelas. De hecho, platiqué algo con el pastor, y si estamos aquí, hermanos, es por la misericordia de Dios. Si yo estoy de pie aquí es por su misericordia. Y de verdad me da gusto que la iglesia siga creciendo, y también me da gusto por ti, Gustavo, que estás aquí. Ya había platicado con Gustavo, él de hecho trabaja donde yo trabajo. Y lo que necesitamos es la palabra de Dios, así que vamos a la palabra de Dios y vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor. Ha sido tu misericordia, Señor, ha sido tu amor. Muchas gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, Dios. Prepara nuestras vidas, Dios. Yo, al igual que ellos, necesito de ti. Me paro con mucho temor delante de ti, Señor. Te pido que me ayudes, Dios. Yo soy débil, Señor. Yo no sé nada, pero tu palabra es poderosa, que puede cambiar nuestras vidas. Yo también necesito de ti, Señor. Dios, habla a nuestro corazón, Señor. Tu palabra a veces es como un martillo que golpea nuestro corazón, Señor, hasta quebrantarlo, Señor. Y si el día de hoy es así, hazlo, Padre. Tu palabra también es como una espada a dos filos que penetra nuestro corazón, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Señor, ayúdanos, Dios. Y necesitamos de ti cada día, Señor. Muchas gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo le puse el tema un pequeño resplandor de las misericordias de Dios. Vamos a hablar de la misericordia de Dios. Según el diccionario de la Real Academia Española, misericordia significa virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. Es como esto: Dios dirigiendo su mirada de compasión hacia el hombre que está hundido en todas sus miserias. La misericordia de Dios es un atributo también de Él, es una cualidad propia de Dios. Y en el Antiguo Testamento se usa una palabra que es Gesed, que es la que vamos ahorita a estudiar, que significa bondad, amor, gracia, misericordia, fidelidad, devoción, clemencia y favor. Indica una profunda bondad. Sin embargo, no hay una palabra en castellano que sea capaz de identificar los matices del original, y la frase que más se acerca es amor constante. Y quiero que esto lo guarden en su corazón: misericordia, Gesed, amor constante, porque es de lo que se trata el tema de hoy. Ahora, tengo una pregunta para todos nosotros: ¿qué sería de ti y de mí sin las misericordias de Dios? ¿Te has puesto a pensar? Desde que Adán cayó hasta la fecha, el ser humano se la ha pasado una y otra vez ofendiendo a Dios. Vemos el caso de Adán, nos podemos ir al caso de Caín también, cuando mata a Abel. Nos vamos a la historia de los reyes, y hay una frase que se repite: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y nos podemos ir así a la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué pasó? Todos conocemos, ¿verdad? También cayó, pecó
contra Dios, adulteró. Y podemos continuar hasta llegar a tu vida y mi vida en la actualidad. Antes y después de Cristo. Una y otra vez ofendiendo a Dios con nuestro pecado. No hay nadie en el mundo que no haya ofendido al Dios Santo de la Biblia. Es por eso que en Romanos 3:23 se repite una palabra: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23, ¿verdad? Inclusive los podemos leer en los folletos que nos dan para regalar detrás, cuando queremos evangelizar. Y aquí la palabra pecaron tiene un significado muy importante porque se escribió en un tiempo aoristo, que es un tiempo en el griego, que significa en una acción en el pasado, en un tiempo específico. Y en este caso, en el contexto, se está refiriendo a la caída de Adán. Por eso es que desde que Adán cayó, ahora todo el mundo se constituye pecador. Venimos con la naturaleza del pecado. Todos fuimos constituidos pecadores. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a Génesis 6:5, que es un texto ya muy citado, si quieren vamos rápidamente, Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra. Y después dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esta frase de continuo solamente el mal hace referencia o hace alusión como a una fábrica que no se cansa de producir un producto tras un producto. Me imagino que, por ejemplo, en la Coca-Cola, no sé a cuántos segundos o minutos salga una producción, no sé, de 100, de miles. Pues así el corazón del hombre está lleno de maldad y representa una fábrica que una y otra vez ha estado ofendiendo a Dios, desde Adán hasta nuestras fechas. Jeremías 17:9, lo conocemos muy bien, ¿verdad? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios, ¿verdad? La misma palabra dice que el hombre solamente puede ver lo que está enfrente de él. Pero Dios, con su mirada traspasa y ve nuestros corazones. Ahora, la situación en la actualidad ha cambiado en cuanto a la maldad del hombre. ¿Sí ha cambiado? ¿Ha mejorado o ha empeorado? Ha empeorado, ¿verdad que sí? En Mateo 24:12, en las señales antes del fin, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Son palabras fieles y verdaderas, o sea, son del Hijo de Dios. Vamos a ver, Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí la palabra multiplicado viene del original griego pletsuno, que también significa aumentar, abundancia, acrecentar y crecer. Está creciendo, hermanos. ¿Y saben cuál es la mala noticia? Que esto no va a mejorar. Son palabras de Jesús. Son señales antes del fin. Hay tanta maldad en la tierra, en la actualidad, asesinatos, actos inmorales, robos, y estas son las cosas que vemos. Pero ¿qué de la codicia? ¿Qué de las mentiras? ¿Qué de la ira? ¿Qué de la maledicencia?
¿Saben que el ataque a las Torres Gemelas se concibió en un corazón engañoso y perverso? Ahí se concibió. El ataque al casino en Monterrey, de igual manera. Y así lo mismo quiso Adolfo Hitler con los judíos. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que todo el ser humano está infectado en su corazón de la misma maldad. Yo les decía en Cortázar, ¿qué diferencia hay entre este niño de 3 años y Hitler también tuvo 3 años y nadie se imaginó lo que iba a hacer? La misma capacidad todos tenemos de ser igual o peor que Hitler. Sin embargo, Dios restringe esa maldad. Si no, imagínense cómo sería el mundo. Horrible, ¿verdad? Ahora, ante toda esta situación, tanta maldad, perversión, pareciera que Dios está dormido y no actúa. Muchos claman justicia y muchos dicen, Señor, destruye a los secuestradores, destruye a la gente mala. ¿Por qué permites esto? ¿Sabes por qué? Porque al momento de que tú y yo le digamos, Señor, actúa, el primero en eliminar serías tú y yo. Somos malos. Y vamos al Salmo 103:10. Vamos a ver por qué Dios no actúa en este momento. Si ya lo tienen, lo voy a leer. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Imagínense si nos pagara conforme a nuestros pecados. Ninguno de nosotros estaríamos aquí. Es más, yo sería el primero, ser eliminado. Y después dice, perdón, aquí la palabra que se usa para misericordia es la que estamos viendo, perdón, es Gesed, la palabra Gesed en el original, que significa, y les dije, que era amor constante, misericordia. Es por eso que no ha actuado. Dios ha sido paciente, Dios ha engrandecido su misericordia para con nosotros, para con el mundo. ¿Cuántos pueden decir que, bueno, yo no sé cuántos de ustedes pueden ver en sus vidas la misericordia de Dios? Yo soy uno de ellos, de verdad. Ahora, sin embargo, después de su abundante misericordia que el Señor ha mostrado, ¿saben qué va a aparecer? La ira de Dios para todos aquellos que rechacen la gracia, para todos aquellos que rechacen a su Hijo. Yo les decía, ¿te puedes imaginar esto? Dios entrega lo más hermoso, lo más preciado, a su Hijo, por la humanidad. Y yo no me quiero ni siquiera imaginar el momento en el que estemos delante de Él y te diga, te di lo más precioso, te di a mi Hijo y tú lo rechazaste. Tú lo rechazaste, lo despreciaste. Lo más hermoso que tenía lo entregué por ti. Lo quebranté. Y toda la ira que iba sobre ti fue sobre Él. Y tú despreciaste a mi Hijo. Imagínate, ni siquiera me lo quiero imaginar. Aparecerá la ira de Dios. Todos conocemos la historia de Noé, ¿verdad? Y su generación. Antes de que llegara el juicio de Dios para la generación de Noé,
Por lo menos, no quiero decir que fue exacto, por lo menos fueron 100 años en lo que Noé construyó el arca. Y en la carta de Pedro, que es la segunda carta, Dios le llama pregonero de justicia. ¿Qué significa esto? Predicador del evangelio. Y podemos deducir que Noé les predicó, quizá a lo mejor no con las palabras, pero cuando estaba construyendo el arca de la salvación. Pero como en aquel tiempo no llovía, pues lo tornaba, pensaban que estaba loco. No, está loco. Como en la actualidad, ¿no? Si tú predicas el evangelio, ¿qué piensan? Nah, estás loco, te lavaron el cerebro ahí. Pues sí, el corazón y tantas cosas, ¿verdad?, que había en nuestra vida. Sí, nos lo lavaron. Gloria a Dios. Ahora, puedes imaginarte solamente esta escena poquito. Cuando empezó el juicio de Dios y empezó a llover, empezó a caer el diluvio. Y la gente corriendo hacia el arca. Pero hay algo bien tremendo que ustedes seguramente lo han leído. ¿Y saben quién fue el que cerró el arca? La Biblia lo dice claramente. Dice que Dios cerró el arca. No es en tu tiempo, hermano, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Es cuando Él está hablando a tu corazón. Y si está hablando a tu corazón y tú sientes que tienes que ponerte a cuentas con Él, tienes que caer de rodillas, que no te dé vergüenza. Tú ve a la cruz y ve ahí la misericordia de Dios, ve su gracia. Arrepiéntete de tus pecados. No esperes a que Dios cierre el arca, cierre la puerta del arca. Dios le ha dado tiempo suficiente al hombre para que se arrepienta y se vuelva a Él. En toda la historia de la Biblia, Dios levantaba un profeta. Y su pueblo se desviaba, le decía, ve y háblales. Diles que se arrepientan y que se vuelvan a mí. Y se repite la historia. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Dios no le dio más tiempo a la generación de Noé para que se arrepintiera? ¿Por qué creen? Sencillo, ¿no? Porque Él sabía que nunca se iban a arrepentir. Nunca. Porque Dios en su presencia, en el conocimiento anticipado de todas las cosas, ya lo sabía ya. Dios conoce el pasado, el presente, el futuro. Dios es eterno. Y en este caso Dios no le dio más tiempo a esta generación porque sabía que nunca se iban a arrepentir de sus pecados. Y de la misma manera, hoy en día, ya sabe quién recibirá a su Hijo y quién lo va a rechazar. Por eso Él es Dios. Él no está limitado al tiempo. Él es eterno. Esto tiene mucho que ver con el tema. Ahorita vamos a ver por qué. Pero vamos a ver unos versículos donde se usa la palabra Gesed que estamos ahorita estudiando. Vamos al Salmo 25:7, rápidamente. Y si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Así es. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu gesed, conforme a tu amor constante, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Al Salmo 36:7, vamos a ver qué dice. Es la misma palabra, gesed. Sí, 36:7. Está hermoso este versículo, la verdad. Y todos los versículos que vamos a estudiar hoy. Dice, cuán preciosa, y tiene signos de exclamación, ¿verdad? Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, es tu gesed, es tu amor constante. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y al Salmo 51:1, más adelante, que es un salmo que escribió David,
y precisamente cuando se está arrepintiendo por haber ofendido a Dios. Amén. Así es. Conforme a tu gesed, conforme a tu amor constante. El Salmo 63:3 es la misma palabra. Así es. Porque mejor es tu amor constante, porque mejor es gesed que la vida, mis labios te alabarán. Salmo 66:20 es la misma palabra. Y dice: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 86:15. Vamos a ver otro versículo. 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es la misma palabra, gesed. Amor constante, amor constante. Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Para siempre es su misericordia. Es la misma palabra. Amor constante. Y vamos al Salmo 118:1. Es la misma palabra. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Y hay otros salmos que inclusive hasta el final, inclusive en este mismo salmo, en el 29, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué tanto repetir esto? ¿Y sabes por qué? Y llegó a mi corazón esto y decía, es que es verdad. ¿Qué sería de nosotros sin las misericordias de Dios? ¿Qué sería de nuestras vidas si Dios no tiene misericordia de nosotros? Lamentaciones 3:22. Ahí también se usa la misma palabra. Por la misericordia, por el amor constante, por gesed de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué hermoso, ¿verdad? Y en Miqueas 7:18 también se usa la misma palabra. Miqueas 7:18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Se deleita en su misericordia, en su amor constante. Y una y otra vez el ser humano ofendiendo a Dios. Una y otra vez. Y Dios mostrando su amor constante, su misericordia.
pero llegará un momento en que Él cierre el arca. Tenemos un Dios lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y cuántos damos gracias por eso? Todos, ¿verdad? Todos. Vamos a ver ahora dos palabras en el griego que se usaron para esta palabra. Y vamos a Mateo 15, 22. Ahí se usa una palabra que es eleo, con doble E, o al final. Mateo 15, 22. Mateo 15, 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es la palabra eleo, que significa compasivo, específicamente por gracia divina. También significa alcanzar misericordia, recibir misericordia. Es lo que significa esta palabra. En Marcos, antes de pasar, en Marcos 1:40 vamos a ver otra palabra que se usa ahí. Antes de ir a Marcos, a Mateo 20:30, vamos a ver otro ejemplo de esta misma palabra. Mateo 20:30. Mateo 20:30 dice: Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es la misma palabra que se usa. Y vamos a Marcos, ahora sí, Marcos 1:40. Ahí se usa una palabra griega que es muy difícil de pronunciar, que es splanchnizomai. Yo les decía que se me complica y que si me iba a Grecia yo me moría de hambre porque mi griego es muy malo. Splanchnizomai o algo así. Pero vamos a ver en el castellano mejor. Y en Marcos 1:40, fíjense lo que dice. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, ahí está la palabra, de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Cristo es misericordioso, ¿verdad? ¿Quién de ustedes se atrevería a tocar a un leproso? ¿Saben que es algo tan repugnante? Algo tan feo, algo tan horrible. Y sin embargo, ahí vemos la misericordia de Dios. Y esta palabra que les comentaba, splanchnizomai, significa compadecer, mover a misericordia, tener compasión. ¿Por qué les puse estos ejemplos? Dios ha tenido misericordia de nosotros, los cuales éramos ciegos, miserables, leprosos, algo tan horrible, tan detestable. Y Dios ha mostrado su amor constante, en que siendo aún pecadores, dice la palabra, que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cuando a veces se presenta el Evangelio de esta manera y vas con alguien y le dices: Cristo te ama. No, yo sé que me ama. Y sabes que, y tiene un propósito grande para tu vida. ¡Wow! Me necesita Dios. Soy especial para Él. Ajá, sí, muy especial. ¿Qué de especial tiene un leproso delante de Dios?
Nada, no hay nada especial en nosotros. Dios ha tenido misericordia y ahorita lo vamos a ver más adelante. Quiero ver un ejemplo más de esta palabra en el griego. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad que sí? Así parafraseando nada más, ¿qué fue lo que pasó? Le pide su herencia a su padre y le dice, ya me voy. Va y se gasta su herencia, llega a tocar fondo, que inclusive se le antoja la comida de los puercos. Estoy parafraseando lo que dice. Pero reacciona y dice, en mi casa hasta el obrero come mejor. Entonces me levantaré, iré con mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Y va arrepentido. Y es la palabra que se usa aquí en Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando él estaba lejos lo vio su padre y le dio una patada. ¿Que no dice eso? Imagínense que así fuera Dios con nosotros. ¿Lo merecemos? Sí lo merecemos. Lo merecemos. Somos tan malagradecidos. Seguimos ofendiendo a Dios con nuestro pensamiento, con nuestros actos. Y Dios mostrando su amor constante, su misericordia. No, sin embargo, no dice eso. Dice que Él fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. No hay nada especial en nosotros, hermanos. Simplemente Dios ha tenido misericordia de nosotros. Si tú eres hijo de Dios, es por misericordia de Dios. No hay nada especial en ti y en mí. Pero es que de tanta gente en el mundo, ¿por qué me viste a mí, Señor? Dios no tiene favoritos ni especiales. Simplemente Dios tiene misericordia del que Él quiere. Del drogadicto, del albañil, de lo peor. Del inteligente, del que no sabe nada. Dios tiene misericordia del que Él quiere. Romanos 9:15. Vamos a Romanos 9:15. Es un contexto que habla acerca de la elección de Israel. Pero vamos a ver qué dice Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que es la misma palabra, eleo, del que Él quiere, hermanos. Tiene misericordia. ¿Y sabes qué? Ha tenido misericordia de ti y de mí. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchos dicen y pensarán esto. Pero ¿cómo el mochareja se va a ir al cielo? Esa gente merece el infierno. Ha sido tan malo. Y nos ponemos en el nivel moral. Siempre nos vamos a eso. Yo soy más bueno que él. Pues déjame decirte que en la lista de Corintios y de Apocalipsis también aparecen los mentirosos que no heredarán el reino de Dios. Es lo mismo. Y sin embargo, si él se llega a arrepentir y cree en el sacrificio de Cristo, se va con el Señor. Pero ¿cómo? Sí, y tú que te creías moral, bueno, que te conduciste más o menos, por fuera muy bonito, pero por dentro, que Dios conoce el corazón. Te puede tocar ese lugar que es de densa oscuridad, donde no está Dios. Así es el hombre moral. Dice que la palabra de Dios que lo más, las justicias de nosotros son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, lo más bueno que hay en ti y en mí
Dios tiene misericordia del que Él quiere. Hay un ejemplo también en la Biblia. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, estaban dos a su lado. Y cuando crucificaban a la gente, significaba que era de lo peor lo que estaba en la cruz, los que estaban siendo crucificados. Por eso dice una profecía que Jesús fue contado entre los inicuos, y se cumplió la profecía ahí. Y estaban dos a su lado y eran de lo peor. No sé qué harían, pero estaban siendo castigados por lo malo que eran. Y uno de ellos le dice, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos. Hablaba solamente de una salvación física, porque él quería seguir haciendo lo mismo. Sin embargo, el otro le dice, cállate, ya ni siquiera porque estamos en este momento tienes temor. Nosotros merecemos esto, pero él no. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba arrepintiendo. Y después le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Estaba confiando en Cristo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? No, primero bájate, bautízate, es la primera comunión, y después vemos a ver qué pasa. ¿Verdad que no le dijo eso? ¿Qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. Era de lo peor, hermanos. Era de lo peor. Yo les decía algo. Estábamos platicando acerca de lo que les compartieron en el Congreso. Y yo pensaba en esto y decía, pues sí, hay muchos que están adulterando la palabra, hay muchos falsos. Pero si se arrepienten, aquel que te manipuló, que te hizo daño, tienes que ir a abrazarlo. Dios tiene misericordia del que Él quiere. Se compadece del que Él quiere. ¿Verdad que sí? Y qué bueno, de verdad. Es la palabra que se usa en Romanos 9:15 y 16. El leo. Vamos a Efesios 2, 4 y 5. Ahí se usa la misma, es igualita la palabra, pero termina con S, es otra palabra. Y significa compasión divina. Efesios 2, 4, Efesios 2, 5 también. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, porque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así es. Pero Dios, que es rico, y también esta palabra en la traducción original se traduce como abundancia. Pero Dios, que es abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Abundante misericordia, compasión divina. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos como los huesos secos de Ezequiel 37. Así estábamos. Así es el hombre sin la gracia de Dios. Así están allá afuera, están muertos completamente. Pero dice pero Dios, que es rico, que es abundante en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Tito 3:4. Es la misma palabra que se usa, eleos con S, que significa compasión divina. Tito 3:4 y 5.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, su compasión divina, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué les empecé a compartir acerca de la condición del hombre? ¿Cómo está el hombre sin la gracia de Dios? ¿Cómo está el hombre sin Dios? Porque es necesario que entendamos la situación de la depravación total del hombre, que es algo tan horrible, inimaginable, algo que ni siquiera se puede explicar. ¿Para qué? Para que el resplandor de las misericordias de Dios se haga notoria. Si no, no lo van a entender. Tú ve con un homosexual y dile, Cristo te ama, y va a decir, yo sé que me ama. Y jamás va a entender, no va a entender ni siquiera un pequeño resplandor de lo que pasó en la cruz del Calvario, si no entiende la situación en la que está. Completamente perdido sin Cristo. Yo no sé cómo pasó en tu vida, si eres hijo de Dios, si eres nacido. Pero hay una esencia que yo les decía, hay una esencia, hay algo que nos identifica a los hijos de Dios. Porque yo les decía, cuando en mi caso yo me vi tan sucio, tan horrible, que caí delante de Dios, sentí en mi corazón que lo había ofendido y me dolió mucho. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y mi vida fue diferente a partir de ese momento. Yo le decía, a lo mejor tú no lloraste, pero hay algo esencial en eso. Cuando un hijo de Dios se arrepiente, su vida es diferente. Y ves la cruz y abrazas la cruz y corres a la cruz y dices, ¿cómo es posible que tú entregaste tu vida por mí, algo tan vil, tan despreciable? ¿Cómo es posible? Nada de especial había en mí. Ni siquiera era digno de que Él volteara su mirada hacia mí. Un leproso horrible. Pero Dios en su misericordia nos alcanzó. Es necesario, hermanos, para poder entender lo que pasó en la cruz del Calvario. Porque muchos piensan que nada más fue por sus clavos, por una corona y por lo que le hicieron. Yo le decía a mi hermana, digo, si no entiendes esto de la cruz o lo poquito que estamos estudiando, no entendemos nada. Nada. Y vamos a estudiar ahorita vamos a ver una historia que está en Segunda de Reyes 21. Me gustaría que después con más tiempo ustedes la leyeran, la estudiaran, porque la voy a leer en el lenguaje actual. Es una traducción diferente a la que ustedes traen. Creo que traen Reina Valera la mayoría. Es algo que nos va a dejar helados. Van a ver por qué. Se los voy a leer en el lenguaje actual. Nada más que aquí me estaban corrigiendo ayer porque estaba pronunciando mal el nombre del rey. Y le digo, no, pues es que ya entre griego, hebreo, totonaca y el inglés ya no sé dónde va el acento, ya me perdí todo. Así que discúlpenme si por ahí digo algo que no está bien. Manasés comenzó a reinar a los 12 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 55 años. Su madre se llamaba Etziba. Quiero que pongan mucha atención en todo lo que hizo este rey. Dice, Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido. Hizo imágenes de la diosa Astarte y edificó altares para adorar a Baal. También siguió el mal ejemplo del rey Ahab y adoró a todos los astros del cielo. Era un idólatra, hermanos, en pocas palabras. Construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén.
Manasés puso la imagen de la diosa Astarte en el templo de Dios, practicó la hechicería y la brujería y se hizo amigo de los espiritistas y los brujos. Se hizo amigo de Walter Mercado. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio. Dice, imagínate a su propio hijo. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón, de toda la ciudad de Israel he elegido a Jerusalén para poner ahí mi templo y vivir en él para siempre. Si los israelitas obedecen todos los mandamientos que le di a Moisés, no les expulsaré del país que les he dado. Pero los israelitas, como siempre, no obedecieron a Dios. Al contrario, Manasés los hizo cometer peores pecados que los que habían cometido las naciones que Dios había destruido cuando los israelitas llegaron a la región. Por eso Dios dijo por medio de sus profetas, Manasés ha cometido pecados vergonzosos. Sus pecados son peores que los cometidos por los amorreos. O sea, de lo peor. Hizo que Judá pecara adorando ídolos. Por eso yo, el Dios de Israel, causaré terribles daños en Jerusalén y en Judá. Bastará que oigan lo que allí haré para que les duelan los oídos. De Jerusalén no va a quedar nada. La voy a castigar como castigué a Samaria y a la familia de Ahab. Quedará vacía como un plato que se limpia y se vuelca para dejarlo secar. Aún los que queden con vida los destruiré. Voy a dejar que sus enemigos los derroten y les quiten todo. Porque desde que saqué de Egipto a sus antepasados, este pueblo se ha comportado mal y me han hecho enojar. Además de hacer pecar a Judá, Manasés mató a mucha gente inocente. Fueron tantos los que mató que Jerusalén se llenó de sangre de un extremo al otro. Todo lo que hizo Manasés y los terribles pecados que cometió está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio, el jardín de Uzá. Su hijo Amón reinó en su lugar. Se acabó ahí. ¿Qué pasaría con este rey? ¿Qué viene a tu mente? Allá en Cortázar sí me lo dijeron. Uno sí fue muy expresivo, un Pedro, no falta, arrebatado. ¡Se fue al infierno! Yo pensé lo mismo también. Y todos, creo, los demás estaban pensando lo mismo. Pero déjenme decirles que hay una historia paralela. Es bien importante por eso estudiar todo el contexto de la palabra. Y vamos a Segunda de Crónicas, ahí está la historia paralela. Vamos a ver en qué terminó. Segunda de Crónicas 33. Voy a leer solamente del 12 hacia el 15 porque es el final de esta historia. Igual la voy a leer en la versión del lenguaje actual. Igual les digo, con mayor tiempo ustedes pueden estudiarlo. Y dice a partir del 12: allí mientras sufría tal humillación, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto delante de Dios, del Dios de sus antepasados, que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Además le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el Dios verdadero. Ahora, ¿por qué tuvo un arrepentimiento genuino? Vamos a ver por qué. Vamos a ver en el siguiente. Después de esto, Manasés construyó una muralla más alta alrededor de la ciudad de David. Esta empezaba al oeste de Gihón, pasaba por el arroyo, llegaba al portón del pescado y finalmente rodeaba el monte Ofel. Luego puso a los jefes de su ejército en todas las ciudades de Judá que tenían murallas. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo que había puesto en el templo de Dios. Además destruyó todos los altares que había construido en Jerusalén y en el cerro donde estaba el templo y los arrojó fuera de la ciudad. Vemos frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no solamente fue una oración, empezó a quitar los ídolos que había puesto en el templo de Dios. Dios tiene misericordia, ¿verdad? ¿Cuántos hechos tan vergonzosos hizo Él? Y yo le decía a este hermano, tú lo mandaste al infierno y más allá, antes de tiempo. Qué bueno que Dios no piensa como nosotros, ¿verdad?
Qué bueno que Dios tiene misericordia de nosotros. Y que si estamos aquí, es por misericordia, hermano, no es por otra cosa. Si tú tienes pan en tu casa, es porque Dios tiene misericordia de ti. Si tú tienes vida, es porque Dios tiene misericordia de ti. Él sustenta las estrellas, Él las sostiene, Él sustenta tu vida. Ahorita que vayas a dormir, en el momento que le haga adiós. Pero Él permite que tu corazón siga palpitando. Y aún más, si eres hijo de Dios, es por misericordia. Es la misericordia de Dios. ¿Por qué le puse este nombre a la predicación? Simplemente porque me bastan las palabras, me sobran. Quisiera que me sobraran los comentarios para hablar de esto, pero me faltan tantas palabras, me falta tanto. No es suficiente 40 minutos, una hora, para poder hablarte de la misericordia de Dios. Esto solamente es un resplandor, un chispazo nada más. El hecho, solamente acuérdate cómo te encontró el Señor, cómo me encontró. Y cuando David pecó contra Dios, que fue a hacer un censo de todo su pueblo, se dio cuenta que había pecado contra Dios. Dios le dice: son 3 cosas. ¿Quieres que caigas en las manos de tus enemigos? Que venga hambre, o que caigas en mis manos, que significaba estar también en un problema grande, porque le iba a mandar una plaga, no recuerdo, es una peste, y dice: quiero caer en tus manos, porque yo sé que tus misericordias son muchas y en extremo. Y aún así, Dios obró, y Dios mandó ese castigo, pero cuando el ángel estaba a punto de destruir más de su pueblo, le dijo Dios al ángel: detente ya, detente. Lo único que yo te puedo decir, si no eres hijo de Dios, si no eres nacido, que corras a la cruz. Que ahí está el oportuno socorro, que ahí está la misericordia de Dios. Que ahí está el amor constante. Que corras, que no te dé vergüenza, que corras a Él. Hemos sido tan malagradecidos, hemos sido tan malos con Dios, que en automático te paras en tu casa, despiertas y: Señor, buenos días, ya me voy. Ni siquiera somos agradecidos con el Señor. Y cuando me puse a pensar en esto de cómo me encontró a mí el Señor, todo leproso, horrible, y que Él me mirara, que dirigiera su mirada de compasión, con un corazón lleno de misericordia, y fuera a mí. No tengo palabras, hermano, no tengo palabras, y eso me hace tan pequeño, no sé, no hay nada en mí. Que lo único que le doy gracias a Dios es porque ha tenido misericordia de mí y de todos ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias porque es por tu misericordia, Señor. Ha sido tu compasión. No éramos dignos, Señor, ni de tu mirada. Algo que provocaba inclusive asco, algo tan repugnante, algo tan
tan sucio y aún aparte, algo que te ofendía, Señor. Y aún así, Señor, volteaste a nosotros, Señor, sin ser algo especial. Tú nos ves, Señor, con tus ojos llenos de misericordia, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin tu misericordia? Con razón el salmista decía, mejor que la vida es tu misericordia. Con mucha razón decía eso, Señor. Mis labios te alabarán. Y estamos muy contentos, Señor, de verdad, muy contentos porque hemos alcanzado misericordia, Señor. Porque nosotros estábamos en ese leproso, en ese ciego, en ese endemoniado, Señor. Muchas gracias, Padre, yo te doy por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Yo te pido que obres en sus vidas, que me ayudes a mí, Señor, que podamos depender de ti, Señor, depender de ti solamente, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza, porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios es individual. Siempre lo reitero. El Señor habla a través de quien le busca, de quien Él, ahora sí que de quien Él tiene misericordia, precisamente para extender su misericordia. Simplemente tómenla y tengan gratitud para con Él. ¿Cómo vamos a agradecer a Dios? ¿Cuál es el mejor fruto de gratitud que tú le puedes dar al Señor? Haciendo su voluntad, solamente. Tú sí sabes cuál es la voluntad del Señor. Que vivas en santidad, que santifiques tu vida todos los días, que des gracias por todo. Su voluntad expresada en la Biblia no nos pone a hacer cosas especiales o raras, no nos pone a hacer obras para alcanzar misericordia. Simplemente nos quiere despojar de lo que nos está lacerando todavía, ese cáncer que carcome. Así que, mis hermanos, esta palabra es una palabra de aliento, de consuelo, pero también es una palabra que confronta. Y según el estado del corazón, así es como llega. Para alguno ha de haber sido con una confirmación de algo, para otro pudo haber sido una confrontación, para alguien un consuelo, para alguien a lo mejor así como un bálsamo, ¿verdad? Para poder extender tus brazos al cielo y decir gracias, Señor. Pero de acuerdo a la situación que tú tengas delante de Dios, solamente quedémonos con algo. Por su misericordia estamos aquí todavía. Y si alguien tiene cuenta abierta y pendiente con el Señor, pues corra la cruz, como dice Paco. Es un buen consejo. Vamos a dar por terminada esta reunión y que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Ya reiniciamos nuestro trabajo de media semana y aquí nos veremos mediante el Dios que es misericordioso para con nosotros, nos lo permita, que nos dé salud y fuerza, y aquí nos vemos. Que Dios les guarde. No hay nada pendiente ahorita, ¿verdad? Bueno, abríguense bien porque empezó a hacer frío.